Bienvenidos una semana más a Veteranalia, agotando los últimos días que nos quedan de verano, aunque ya con chaqueta puesta continuamos con ganas de acompañaros cada día al final de la jornada. En primer lugar, nuestra compañera María Ordovás nos presenta a Reyes Monforte. Periodista y escritora, nos lo contará todo sobre su última novela, Una pasión rusa. Además, hoy nos sumergimos en los 120 años de vida de Heraldo de Aragón. A través de la exposición de las portadas más significativas del diario aragonés, haremos un recorrido por la historia de nuestra tierra. Y para terminar, cerramos rindiendo homenaje a todo un símbolo para nuestra comunidad. Pronto hará 5 años que nos dejó el gran José Antonio Labordeta. Así que en Veteranalia queremos saber qué recuerdo guardan de él los zaragozanos. ¿Estáis listos? ¡Comenzamos! Una pasión rusa es la nueva novela de la escritora y periodista Reyes Monforte. Una historia, una novela que narra la trayectoria vital de una cantante hispano-rusa, Lina Codina, una gran desconocida para nosotros en nuestro país. Queremos conocer un poquito mejor cuál es la historia de esta mujer y por ello tenemos aquí a la escritora, a Reyes Monforte. ¿Qué tal? Muy bien, encantada de estar con vosotros. Decíamos que Lina Codina fue una mujer cosmopolita, bella, cultivada. ¿Quién es ella? ¿Quién es Lina Codina? Pues fíjate, decías tú, es una persona desconocida, un personaje desconocida. Y era española y era madrileña, nació en la calle Bárbara Branza de Madrid, número 4, y la verdad es que Lina era una mujer adelantada a su tiempo. Lina se enamoró de la estrella musical del siglo XX, Sergei Prokofiev, uno de los grandes compositores rusos, y él se enamoró de ella también, y la verdad es que lejos de ser una sombra, porque en aquella época era más fácil, ¿no?, que la mujer estuviera en la sombra, pues fue una fiel compañera, una fiel consejera, y la verdad es que las composiciones mejores de Sergei Prokofiev se realizaron en los 20 años que estuvo viviendo con Lina, así que le debemos Pedro y el Lobo, le debemos el Romeo y Julieta, el ballet de Romeo y Julieta, Guerra y Paz, la Cenicienta. Le debemos mucho a Lina Codina, que en España es muy desconocida, curiosamente, mientras que en Nueva York o en París o en Rusia es un personaje muy conocido. Esta novela nos acerca a la historia de esta mujer que, como comentabas, estuvo casada
este compositor. Con él recorrió gran parte del mundo. Sí, sí, Lina, la historia de Lina Codina es la historia del siglo XX, con sus luces y sus sombras. Lina vivió lo mejor y lo peor del siglo XX. Vivió el Nueva York de los rascacielos, que es donde conoció a Prokofiev en 1918 en el Carnegie Hall, y se enamoraron los dos a primera vista, y además fueron el amor de la vida el uno del otro, y también vivió una época dorada como fueron los años 20 en el París, del glamour, del lujo, donde la vida cultural era extraordinaria. Fue lo mejor que tuvimos de ese siglo XX. Fíjate, Coco Chanel, Hemingway, Matisse, Diaghilev. Bueno, pues Lina Codina era la íntima amiga de Coco Chanel, de Hemingway. Conoció a Picasso, conoció a Lorca, Andrés Segovia, Imperio Argentina. También coincidió en su casa de veraneo en París. Vivió lo mejorcito, noches de estreno, el éxito de su marido, el éxito mundial, hasta que volvieron a Rusia, y ahí se torció todo, porque bueno, Lina comenzó a ser un problema para Stalin, para el Partido Comunista, para el régimen stalinista, porque era una mujer muy avanzada a su tiempo, muy moderna. No se callaba, decía lo que pensaba. Y en la Rusia stalinista eso no estaba bien visto, ni para una extranjera ni para un nacional, para un ruso. Y la verdad es que, bueno, pues terminó condenada a 20 años, acusada de espía extranjera, cosa que era mentira, de traición a la patria y de enemiga del pueblo, y enviada a un campo de concentración rusa, al Gulag siberiano. Vivió entonces una época dorada maravillosa como la que nos comentabas, y de repente la segunda mitad de su vida pasa a ser oscura totalmente. Totalmente, desde que viaja en el 36, decide trasladarse con sus dos hijos, pues el matrimonio Prokofiev, atraído por los cantos de sirena del propio Stalin, que le prometía que no iba a haber ningún problema, que iba a tener su casa, que iba a poder viajar fuera de Rusia. Luego nada de eso se cumplió. Al principio, sí es verdad que todo fueron éxitos, noches de estreno. Stalin se encargaba de que Prokofiev compusiera pues la banda sonora de las principales películas rusas, y todo era muy bonito hasta que, bueno, pues la presencia de Lina, y sobre todo el carácter y la integridad y la vitalidad de Lina Codina empezó a no gustar al Partido Comunista. Fíjate que ella misma creyó que la mujer que apareció en la vida de Prokofiev, pues una joven estudiante de literatura que se llamaba Miriam Mendelssohn, que estaba muy bien relacionada con
protagonista, sus padres eran personajes muy fuertes de este partido. Lina siempre creyó que fue el partido, que fue incluso el propio Stalin el que la había colocado ahí para distraer a su marido y alejarla de ella, alejar de esa influencia occidental, de esa influencia europea que al presidente ruso no le gustaba. Porque coincidió en el tiempo esa disolución del matrimonio, no se separaron. Sí, después de 20 años Prokofiev la abandonó, pero la abandonó un poco lo que todos conocemos como el alma rusa, esa especie de contradicción que si quieres pero no quieres. La abandonó diciéndole, y además le escribió una carta diciéndole que era la mujer de su vida, Alina, que estaba enamorado de ella, que nunca podría amar igual a otra mujer, pero que el destino le había puesto en su vida a esta otra mujer que sabía que no iba a durar mucho, que sería una pasión de un día, pero que tenía que vivirlo, que no podía desaprovecharlo. Bien, es cierto que Prokofiev ya había cumplido los 50 años, estaba enfermo, tenía sus achaques y bueno, quizá puede encontrarse con una mujer más joven que le decía todo que sí, que bueno era, y sobre todo le decía que su deber era componer música patriótica, música para el partido, desde marchas militares hasta una cantata para el cumpleaños de Stalin. Y Lina le decía la realidad. Lina decía: tú eres un músico universal, tú tienes que escribir para el pueblo, pero no solo para el pueblo ruso, sino para todo para todo el mundo. Y bueno, eso no se vio con buenos ojos. Lina fue entonces encarcelada, estuvo varios años en ese campo de concentración, pero salió. Sí, fue condenada. Fíjate, la vida de Lina se escribió si creyéramos en el destino, yo creo bastante en el destino. Lina también creía mucho en el destino, pero en el plazo de un mes sucedió todo, porque Prokofiev se casó con su segunda mujer, cosa que era totalmente ilegal porque no había conseguido el divorcio de la primera, pero bueno, ahí hubo alguna mano amiga, entre comillas, del partido que lo posibilitó. A los 20 días, Lina fue detenida en la casa familiar, trasladada a la Lubyanka. Allí pasó entre 8 y 9 meses entre la Lubyanka y otra cárcel igual de dantesca. La Lubyanka es una de las cárceles más dantescas de la historia de la humanidad, porque ahí se entraba pero no se salía, y si se salía era con los pies por delante. Y allí estuvo en estas dos cárceles durante 9 meses, sufriendo todo tipo de torturas que incluso los propios generales
generales y los del Ejército Rojo que Stalin también encarcelaba, no soportaron tanto tiempo, pero Lina, con ese coraje, con esa raza, con esa dignidad, pues se negaba a reconocer un delito como era el ser espía extranjera o haber traicionado a Rusia, un delito que ella no había cometido, y solo cedió a los 9 meses cuando un juez de instrucción la mintió, la engañó y le dijo que tenía sus hijos, y al propio Sergei Prokofiev en otra sala, y que iba a ir contra ellos, que iban a ser encerrados y condenados al Gulag si ella no reconocía ese delito. Además le decía: ya sabemos que tú no eres espía, ya sabemos que tú no has hecho esto, pero necesitamos cubrir el expediente, así que lo mejor es que firmes y bueno, te intentaremos mandar a un campo de concentración un poco menos severo. No cumplieron nada porque fue enviada al campo de concentración de Abed, que era uno de los más severos. Murió con 92 años, murió en 1989, es decir, que prácticamente ayer la podías haber entrevistado perfectamente, pero era quien no conocíamos mucho la existencia de esta mujer. Ella habló poco de su experiencia en el Gulag, no le gustaba, ella lo recordaba lógicamente, pero no le gustaba recordar para otros la peor parte de su vida. Lo que sí que dijo es que había sobrevivido a esa durísima experiencia gracias al amor que sentía y que siempre sintió hasta el final de sus días por Prokofiev. Y Prokofiev nos consta que también murió enamorado de Lina. Ha recibido el premio de novela histórica Alfonso X el Sabio de 2015. ¿Cómo ha sido para ti este reconocimiento? Pues me ha hecho mucha ilusión, no solo por el premio. Ya sé que hay gente que dice: no, a mí los premios no me gustan. A mí me hace mucha ilusión, debe ser que me dan pocos, por eso me hacen ilusión. Y sobre todo porque era uno de los premios que cuando yo trabajaba en radio siempre cubría como periodista, y me hacía mucha ilusión porque yo siempre decía: estos premios, y siempre me he leído los premios de novela histórica Alfonso X el Sabio, siempre, porque han sido siempre muy interesantes. Y yo me decía: ¿cómo ganará esta gente estos premios? ¿Cómo encuentran esas historias? Pues mira, al menos la historia de Lina Codina, que es una historia de película, es una historia que yo no sé cómo no la conocíamos más, pues la encontré por ese destino que Lina creía y en el que yo también creo y que mucha gente cree, pues de casualidad, caminando por la calle de Madrid y dándome de bruces, como te he dicho antes, con la placa. Porque tiene una placa entonces en una calle de Madrid. Sí, así la descubrí yo. Yo quedé a comer con unos amigos un día en un
restaurante de la calle Bárbara de Braganza, que es una calle pues muy céntrica de Madrid, está al lado de, bueno, de Recoletos, de Castellana y demás. Y la verdad es que, bueno, se retrasaban, salía a hablar por teléfono porque no había cobertura en el restaurante. Y bueno, ya sabes lo que hacemos por la calle, que subimos, bajamos los números, y de repente vi la placa en la fachada de un edificio y la placa ponía aquí nació la cantante Lina Codina, esposa y musa de Sergei Prokofiev. Y a mí Prokofiev siempre ha sido un compositor que me ha apasionado, que me ha gustado mucho y me llamó mucho la atención que fuera una española su musa, su esposa, y que no supiéramos nada. Y de ahí, pues bueno, la curiosidad me fue picando y investigué un poco su historia. No había mucha información sobre ella, pero la que había era suficiente, y la verdad es que ya te digo, descubrí una historia de película de cómo una mujer puede pasar de vivir en el paraíso a vivir en el infierno más tétrico y más dantesco que se vivió en el siglo XX. ¿Cómo la están recibiendo tus lectores? Muy bien, la verdad es que no lleva ni siquiera 10 días la novela Una pasión rusa en las librerías, y está funcionando muy bien. Yo creo que más que por el libro en sí, que también, por supuesto, yo te voy a decir, es por la historia, porque es una historia tan increíble. A mí muchos lectores me dicen, pero esto es todo real lo que cuentas, y la verdad es que claro que es real. No puede ser de otra manera, porque además es que está la historia del siglo XX está ahí, no te la puedes inventar, no te puedes inventar el Nueva York de los rascacielos, el París de los años 20, la Primera Guerra Mundial, la Segunda, el periodo entre guerras, la Revolución Rusa, la Guerra Civil Rusa. Es que tuvimos de todo. Tuvimos personajes como Mussolini, Hitler, Stalin, el propio Franco aquí en España. Claro, es que no podía salir mal la novela con esos escenarios que me los daban hechos, y con esos personajes secundarios como Hemingway, como Chanel, como Matisse, como Picasso. ¿Cómo va a salir mal una historia? Y sobre todo que es una historia muy desconocida, y eso siempre nos atrae. Pues Reyes, muchas gracias por habernos acompañado y mucha suerte con esta pasión rusa. Muchas gracias a vosotros, un placer. Años de historia. Se dice pronto, ¿verdad? Pues ese es el reto que nos propone Heraldo de Aragón.
en pleno centro de Zaragoza, en Paseo Independencia, Heraldo inauguraba este lunes este pequeño paseo por la historia de nuestra tierra. A través de las 120 portadas más significativas del diario aragonés, nos sumergimos en un sinfín de recuerdos y momentos clave para la historia de nuestra comunidad, nuestro país y el mundo entero. Bueno, efectivamente, al final la historia de las portadas es la historia del Heraldo y es la historia de Aragón, porque de alguna forma el trabajo efectivo de 120 años de trabajo periodístico es el del reconocimiento de lo que ocurría. Y Heraldo, la voluntad siempre ha sido esa, el fiel reflejo de alguna forma de lo que pasaba bajo un criterio de naturalidad y de normalidad periodística. Y estas 120 portadas, que no son todas las que están ni son todas las que son, pero de alguna forma sí que demuestran un poquitín esa voluntad de selección por manifestar o significar quizás lo más significado, pues insisto, reflejan esa voluntad histórica. Sí. Dicho esto, es imposible no hacerse una pregunta. ¿Cómo se hace para resumir 120 años de historia? Pues es muy complicado, porque la verdad es que voy a contar un poco la intrahistoria de la gestión de todo este trabajo, porque empezamos casi con 500 portadas, ¿no? Lógicamente es muy complicado, porque son muchos los temas, muchos los momentos, cuestiones que son especialmente importantes o significadas, o cuestiones históricas, grandes sucesos, acontecimientos, y al final la selección lógicamente siempre es muy compleja. Al final yo creo, insisto, que todas las elecciones son imperfectas por definición, pero creemos que están quizás los motivos más significados y también más importantes de la historia del periódico. Partimos desde la primera portada, que vio la luz el 20 de septiembre de 1985. Y un poquito más tarde, la primera portada en color, allá por el 1 de enero de 1899. Dos guerras mundiales, la guerra civil, la dictadura, la llegada de la democracia. Sin olvidarnos de tantas fiestas del Pilar, San Lorenzo o la Vaquilla. ¿Qué más momentos podemos encontrar? Bueno, hay un poco de todo, insisto. Yo creo que tiene un valor importante todo lo que hace referencia a los primeros años de vida del Heraldo, quizás unos años apasionantes en la vida de España y en la historia de Aragón. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el hundimiento del Titanic, el fallecimiento de Costa. Es decir, hay un montón de portadas que de alguna forma significan esos años de arranque que yo creo que para mí, al menos, estamos viviendo unos años apasionantes del siglo XX, y luego ya entramos pues en la época más moderna, más contemporánea, que para mí la entrada de la democracia lógicamente significa pues un florecimiento lógicamente en el periodismo y en la voluntad de poder informar bajo un criterio de normalidad después de
unos años en el que el periódico también hay alguna portada que lo recoge, que sufre la censura y sufre las limitaciones de poder informar con libertad, ¿no? Heraldo de Aragón, el periódico de nuestra tierra, pero que nunca ha dejado de mirar al resto del mundo. Esta es una cuestión importante. El Heraldo siempre ha sido un medio que ha tenido una visión absolutamente abierta, plural y sobre todo muy ambiciosa. En los primeros números del periódico se ve perfectamente reflejado cómo la idea del periódico no era única y exclusivamente centrarse en lógicamente es el papel fundamental, pero no era única y exclusivamente centrarse en lo que ocurría en Aragón, sino tener esa misión abierta a través de las páginas del Heraldo, de descubrir lo que ocurría en el mundo. ¿De acuerdo? Entonces eso es especialmente importante porque los medios técnicos y tecnológicos que se utilizan en el momento, el telégrafo, es decir, bueno, la posibilidad de utilizar el teléfono, es decir, esos avances que hoy nos resultan absolutamente normales y normalizados, bueno, en su momento resultaron hitos históricos que fueron aprovechados precisamente por la redacción del Heraldo y por la empresa editora para poder informar con mayor solvencia y con mayor prontitud. 120 años de historia, pero el reloj no para de contar. El equipo actual de Heraldo tiene sobre su espalda la responsabilidad de seguir trabajando duro para ofrecer información objetiva y veraz, sello distintivo del diario durante tantos años. Nada fácil, ¿eh? Pues efectivamente, yo creo que el Heraldo es una institución por derecho propio, ¿no? Y sobre todo, yo creo una institución en lo periodístico, sobre todo por el compromiso adquirido con los aragoneses, ¿no? Hay una cuestión que es fundamental para entender lo que es el periódico y es su implicación con el territorio, su compromiso de defensa permanente de lo que es Aragón y sobre todo su implicación directa de lo que es un proyecto claro, en este caso lo que es la historia de la comunidad y la historia de España. En definitiva, felicidades Heraldo por estos 120 años y que cumplas muchos más. Este próximo 19 de septiembre se cumple el 5º aniversario del fallecimiento de toda una figura para nuestra tierra, para Aragón. José Antonio Labordeta nos dejaba un montón de música, un montón de literatura, de poesía y de momentos épicos en la política. Hoy queremos saber cómo lo recuerdan los zaragozanos. Ahora muy pronto se va a celebrar el 5º aniversario del fallecimiento de Labordeta. A ver cómo lo recuerda usted, ¿qué recuerdos tiene? Pues hombre, un hombre muy inteligente, con su poesía, su literatura y un hombre que ha dado una vida a Aragón. Muchas gracias.
Yo lo conocía personalmente, sí, y era un hombre encantador. Le he puesto la sonrisa en la cara nada más nombrarlo. Hombre, es que le tenía simpatía. Sí. ¿Qué le podríamos contar a los zaragozanos que no sepan decir? Es que este era un hombre de verdad muy bueno, afable, que le podemos contar. José Antonio era un hombre acogedor, así de claro. Y tenía palabras para todo el mundo. Estamos preguntando por José Antonio Labordeta, que se va a cumplir ahora el 5º aniversario de que falleció. A ver cómo lo recuerdan. A José Antonio Labordeta, pues yo con cariño, porque siempre ha sido una figura muy representativa de Aragón y nos ha dado a conocer en todos los sitios, con lo cual eso es bueno. Pero lo recuerda como político, como cantante, que es lo que más le... Como político, como cantante, las dos cosas, porque es lo que más se le ha visto también, y como persona, y no sé. ¿Tiene algún recuerdo en especial? No conocerlo lo he visto, pero no lo he tratado. Muchas gracias. Me recuerda más por su faceta, bueno, si le conocía personalmente, pero por la literatura, por la canción, por la política. Por la canción y por la política. ¿Y alguna en especial así que la recuerde con cariño? Algo, bueno, la del cantar a la libertad, por supuesto, y esa era súper entrañable. Estamos preguntando por José Antonio Labordeta, que se cumple el 5º aniversario de que falleció, a ver cómo lo recuerdan. Según lo recuerdo yo, para un hombre maravilloso, desde luego, para Aragón, para muy bien, sí. Lo recuerda sobre todo por la literatura, por la música, por la política. Pues como escritor, como poeta, sobre todo, la música, desde luego, es extraordinaria. Tenemos todos los discos, o sea, para algo será. Hombre, no sé, pues creo que era una persona muy carismática. Por eso creo que se llamaba el abuelo, le decían el abuelo, no sé, en el sentido cariñoso de la palabra, precisamente, aparte de una gran persona, un político que dio mucho que hablar en su día, con aquella famosa frase de váyanse ustedes. En fin, creo que era una persona que merece la pena recordarlo. Usted sobre todo lo recuerda como político, más como cantante. No solo como político, sin duda, como cantante ha tenido canciones también muy carismáticas en cuanto a Aragón, precisamente porque tocan el tema nuestro de la autonomía y todo esto. O sea, creo que no solo eso, sino incluso como poeta que ha escrito varias cosas también, creo que, en fin, muy conocido, una persona muy entrañable, vamos. Que era un hombre completo y símbolo de Aragón, ¿no? En definitiva. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. No somos aragoneses, entonces ni idea. ¿Quién es José Antonio Labordeta? No, ¿Han oído alguna vez el canto a la libertad? Sí, sí, lo del parque grande, sí.
¿Qué es lo que sabéis? A ver, vosotros que sois de fuera, ¿qué es lo que sabéis? Tú, por ejemplo. Poco nada de lo del parque grande, nada más. Para otra vez hay que informarse. Gracias. Podemos decir que es una figura representativa de Aragón. Sí, totalmente, claro que sí. Y el himno debería ser la canción de... El himno de Aragón, la canción de la Boreta, está claro. ¿Cuál de todas? Que tiene muchas. Pues el de Aragón, claro, la de Aragón, ¿no? Canta la libertad. Cantar la libertad, hombre, ahí ya puede ser esa, pues alguna otra, pero por ahí. Sí, sí. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Recordar, no es el de decir yo me acuerdo de él de Contis, pero sí que me acuerdo de él. Pero seguro que hay 2 o 3 momentos. Que, bueno, cuando oigo algo de él, pues entonces, porque es que además ha sido vecino mío. Vivía yo en San Clemente y en la Zurita. Y entonces si lo... No ha habido relación con él, pero vamos, ha sido un personaje y no sé. Por las canciones que hacía. Canciones, todas esas cosas, sí. Claro, por las canciones, cuando oigo pues me acuerdo. Bueno, ahora me voy andando porque salgo a andar y me cruzo por su parque. Pues mira, les saludamos de nuestra parte, ¿no? Ya que ya otra vez lo veré. Estupendo, muchas gracias. Verandalia se termina hoy, pero el verano todavía no ha acabado, así que os traemos un montón de planes apetecibles. Mañana actúa en la FNAC Plaza España el grupo zaragozano Tachenko. Presentarán su nuevo disco, El comportamiento privado, con un showcase acústico a las 7 de la tarde. El miércoles tendréis una nueva noche de poesía en la bóveda del albergue, esta vez con el grupo Poesía Pura, además de los micros abiertos. Comenzará a las 8:30 de la tarde. La campana de los perdidos organiza a la fresca en su calle un ciclo de cine mudo de humor con pianista. Se proyectarán los extraordinarios inventos, selección de cortos de Charlie Bowers que datan de 1926 a las 9:30 de la noche. Ayer comenzó la 4ª semana gastrointercultural, uno de los actos previos a la carrera del gancho. Se celebra en Las Armas y se trata de una muestra de cocina fusión originaria de diferentes lugares del mundo. Hasta el viernes 18 de septiembre de 5 a 8 de la tarde. Y os dejamos por hoy con el vídeo de la canción Vaivén, interpretada por Jaime Orozco y Capitán Mundo. Forma parte del
país.